Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Mis queridos hermanos y hermanas, hago extensivos mi amor y saludos a cada uno de ustedes y ruego que nuestro Padre Celestial guíe mis pensamientos e inspire mis palabras al hablarles hoy. Permítanme empezar haciendo un comentario o dos sobre los buenos mensajes que hemos escuchado esta mañana de la hermana Allred y del obispo Burton del programa de bienestar de la Iglesia. Como se ha indicado, este año marca el aniversario número 75 de este inspirado programa que ha bendecido la vida de tantos. Tuve el privilegio de conocer personalmente a algunos de los que iniciaron esta gran labor, hombres de compasión y de visión. Como lo mencionaron el obispo Burton y la hermana Allred, el obispo tiene la responsabilidad de cuidar de los necesitados que residen dentro de los límites de su barrio. Tal fue mi privilegio cuando era un joven obispo que presidía un barrio de Salt Lake City de 1,080 miembros, entre los que había 84 viudas. Había muchos que necesitaban ayuda. Cuán agradecido estaba por el programa de bienestar de la Iglesia y por la ayuda de la Sociedad de Socorro y los quórumes de sacerdocio. Declaro que el programa de bienestar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es inspirado por el Dios Todopoderoso. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, esta conferencia señala 3 años desde que se me sostuvo como presidente de la Iglesia. Desde ya han sido años ocupados, llenos de muchos desafíos, pero también de incontables bendiciones. La oportunidad que he tenido de dedicar templos se halla entre las bendiciones más sagradas y que más he gozado. Y hoy deseo hablarles sobre el templo. A ustedes. Durante la Conferencia General de octubre de 1902, el presidente de la Iglesia, Joseph F. Smith, habló en su discurso de apertura de la esperanza de que algún día tuviésemos templos construidos en diferentes partes del mundo donde se necesiten para la conveniencia de la gente. En los primeros 150 años que siguieron a la organización de la Iglesia, desde 1830 a 1980 se construyeron 21 templos, entre ellos los de Kirtland, Ohio, y Nauvoo, Illinois. Comparen eso con los 30 años que siguieron desde 1980, durante los que se construyeron y dedicaron 115 templos. Con el anuncio de ayer de 3 templos nuevos, hay además 26 templos en construcción o en la etapa previa a la construcción, y esos números seguirán creciendo. La meta que el presidente Joseph F. Smith esperaba en 1902 se está convirtiendo en realidad. Nuestro deseo es que los miembros tengan un templo lo más accesible que sea posible. Uno de los templos que hoy está bajo construcción es el de Manaus, Brasil. Hace muchos años leí que unos 100 miembros partieron de Manaus, ubicada en el corazón de la selva amazónica, y viajaron al que entonces era el templo más cercano, el de Sao Paulo, Brasil, a unos 4,000 kilómetros de Manaus. Esos fieles santos viajaron 4 días y 4 noches en bote por el río Amazonas y sus tributarios. Después del viaje en bote, anduvieron en autobuses otros 3 días por caminos sinuosos
con muy poco para comer y sin un lugar cómodo para dormir. Después de un total de 7 días, llegaron al templo de Sao Paulo, donde se efectuaron ordenanzas de naturaleza eterna. Su viaje de regreso fue igual de difícil. Sin embargo, habían recibido las ordenanzas y las bendiciones del templo, y aunque sus bolsillos habían quedado vacíos, ellos estaban llenos del espíritu del templo y de gratitud por las bendiciones que habían recibido. Hoy, muchos años después, nuestros miembros de Manaus se regocijan al ver su propio templo tomar forma a orillas del Río Negro. Los templos traen gozo a los miembros fieles donde quiera que se construyan. Los sacrificios que se hacen para recibir las bendiciones del templo de Dios no dejan de conmover mi corazón y de renovar mis sentimientos de agradecimiento por los templos. Me gustaría compartir con ustedes el relato de Tihi y Tararaina Mutam y de sus 10 hijos. Toda la familia se unió a la iglesia a principios de los 1960, cuando los misioneros llegaron a la isla donde vivían, que está a unos 240 kilómetros al sur de Tahití. Pronto desearon las bendiciones del sellamiento de una familia eterna en el templo. En esa época, el templo más cercano para la familia Moutam era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia Moutam, que sobrevivía con una escasa entrada de una pequeña plantación, no tenía dinero para el viaje, ni había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de unirse a otro de los hijos que trabajaba en la mina de níquel en Nueva Caledonia, a 4.800 kilómetros al oeste. El empleador pagó el pasaje de ida para ir a las minas, pero no pagaba el de regreso. Los 3 hombres de la familia Moutam trabajaron durante 4 años en las minas tropicales de níquel, cavando y cargando el pesado mineral. Solo el hermano Mutam volvía a casa una vez al año para una visita corta, mientras dejaba a sus hijos en Nueva Caledonia. Después de 4 años de trabajo agotador, el hermano Mutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Todos fueron, con excepción de una hija. Se sellaron por el tiempo de esta vida y por la eternidad, una experiencia indescriptible y llena de gozo. El hermano Mutam fue directamente desde el templo hacia Nueva Caledonia, donde trabajó por 2 años más para pagar el pasaje de la hija que no había estado en el templo con ellos. Una hija casada, su esposo e hijo. Años más tarde, los hermanos Mutam querían servir en el templo. Para entonces el templo de Papeete ya se había construido y dedicado y sirvieron en 2 misiones en ese lugar. Mis hermanos y hermanas, los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. El primer templo que se construyó en esta dispensación fue el templo de Kirtland, Ohio. Los santos de esa época eran pobres, pero el Señor había mandado que se construyese un templo, así que lo construyeron.
El elder Heber C. Kimball escribió de la experiencia: solo el Señor conoce las escenas de pobreza, tribulación y aflicción por las que pasamos para lograr esa obra. Y entonces, después de lo que se había terminado con tanta dificultad, se obligó a los santos a dejar Ohio y su amado templo. Con el tiempo encontraron refugio, aunque solo sería temporario, a orillas del río Mississippi en el estado de Illinois. Llamaron al lugar Nauvoo, y dispuestos a dar todo lo que tenían otra vez y con su fe intacta, edificaron otro templo a su Dios. Las persecuciones aumentaron, sin embargo, y apenas terminado el templo de Nauvoo, los expulsaron de sus hogares una vez más y buscaron un lugar desolado que nadie más quería. La lucha y el sacrificio comenzaron una vez más al trabajar durante 40 años para construir el templo de Salt Lake, que se erige majestuosamente en la manzana que está al sur de donde nos encontramos hoy, en el centro de conferencias. Cierto grado de sacrificio siempre ha estado asociado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. Incontables son los que han trabajado y luchado para obtener para ellos mismos y para sus familias las bendiciones que están en los templos de Dios. ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a sacrificar tanto para recibir las bendiciones del templo? Los que entienden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia que hay que viajar, demasiados obstáculos que sobrellevar, ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna, ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. Hoy en día, la mayoría de nosotros no tiene que pasar por grandes dificultades para ir al templo. El 85% de los miembros de la iglesia ahora viven dentro de los 300 kilómetros de distancia de un templo, y para muchos de nosotros la distancia es mucho menor. Si han ido al templo y viven relativamente cerca de él, el sacrificio que tendrían que hacer sería apartar un tiempo de sus ocupadas vidas para ir con regularidad. Hay mucho por hacer en nuestros templos a favor de aquellos que esperan detrás del velo. Al hacer la obra por ellos, sabremos que habremos logrado lo que no pueden hacer por sí mismos. El presidente Joseph F. Smith, en una poderosa declaración, dijo: mediante nuestros esfuerzos en bien de ellos, las cadenas del cautiverio caerán de sus manos y se disiparán las tinieblas que los rodean para que brille sobre ellos la luz y en el mundo de los espíritus sepan acerca de la obra que sus hijos han hecho aquí por ellos y se regocijen con ustedes por el cumplimiento de estos deberes. Mis hermanos y hermanas, nuestra es la responsabilidad de hacer la obra. En mi propia familia, algunas de las experiencias más preciadas y sagradas han ocurrido al ir juntos al templo para efectuar las ordenanzas selladoras por nuestros antepasados fallecidos. Si todavía no han ido al templo, o si han ido pero ahora no son dignos de tener una recomendación, no existe meta más importante que la de esforzarse por ser dignos de ir al templo. Su propio sacrificio quizás sea poner su vida en orden con lo que se requiera para recibir una recomendación. Tal vez al dejar hábitos antiguos que los descalifican.
Quizás sea tener la fe y disciplina para pagar los diezmos. Sea lo que sea, háganse merecedores de entrar en el templo de Dios. Obtengan la recomendación para el templo y luego considérenla una posesión preciada, porque lo es. No es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que habrán obtenido todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerles. Las máximas bendiciones de fundamental importancia para los miembros de la Iglesia son las que recibimos en los templos de Dios. Ahora bien, mis jóvenes amigos adolescentes, siempre tengan el templo en la mira. No hagan nada que les impida entrar por sus puertas y participar de las bendiciones eternas y sagradas de allí. Felicito a los que ya van con regularidad a hacer bautismos por los muertos. Se levantan temprano por la mañana para efectuarlos antes de ir a la escuela. Me cuesta pensar en otra manera mejor para comenzar un día. A los padres de niños pequeños, permítame compartir un consejo sabio del presidente Spencer Kimball. Él dijo, sería algo muy bueno si los padres tuvieran en cada habitación de la casa un cuadro del templo para que sus hijos, desde que sean bebés, puedan mirarlo con todos los días hasta que llegue a ser parte de su vida. Cuando lleguen a la edad de tomar decisiones importantes en cuanto a ir al templo, la decisión ya se habrá tomado. Los niños de la primaria cantan, me encanta ver el templo, un día entraré, y ser fiel a mi Padre, allí prometeré. Ruego que enseñen a sus hijos sobre la importancia del templo. El mundo puede ser un lugar difícil y desafiante en el cual vivir. Con frecuencia, estamos rodeados por lo que nos destruye. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, cuando recordemos los convenios que hemos hecho allí, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Ahora, mis hermanos y hermanas, quisiera mencionar un templo más antes de terminar. En un futuro no muy lejano, al construirse nuevos templos alrededor del mundo, se erigirá uno en una ciudad que se construyó hace 2500 años. Hablo del templo que se está construyendo en Roma, Italia. Todo templo es una casa de Dios. Cumple las mismas funciones y con exactamente las mismas bendiciones y ordenanzas. El templo de Roma, en forma singular, se está edificando en uno de los lugares más históricos del mundo. Una ciudad donde los antiguos apóstoles Pedro y Pablo predicaron el Evangelio de Cristo y donde ambos fueron martirizados. El pasado octubre, cuando nos reunimos en un encantador sitio rural al noreste de Roma, tuve la oportunidad de ofrecer la oración dedicatoria al prepararnos para la palabra inicial. Sentí la impresión de pedir al senador italiano Lucio Malan y al subalcalde de Roma, Giuseppe Ciardi, que estuviesen entre los primeros en remover una palada de tierra. Ambos habían sido partícipes de la decisión de permitirnos construir un templo en su ciudad. Quería que tocaran las palas. Quería que sintieran la tierra dando vueltas y sonrieron. Y obtuvimos lo que quisimos. El día estaba nublado y cálido, y aunque la lluvia amenazaba, no cayeron más que 1 o 2 gotas, mientras el magnífico coro cantaba en italiano las hermosas estrofas de El Espíritu de Dios. Uno podía sentir
como si los cielos y la tierra se unieran en un glorioso himno de alabanza y gratitud al Dios Todopoderoso. No se pudo evitar derramar lágrimas. En un día venidero, los fieles de esa, la ciudad eterna, recibirán ordenanzas de naturaleza eterna en una santa casa de Dios. Expreso mi eterna gratitud a mi Padre Celestial por el templo que ahora se está construyendo en Roma y por todos nuestros templos donde quiera que estén. Cada uno se erige como un faro para el mundo, una expresión de nuestro testimonio de que Dios, nuestro Padre eterno, vive, que Él desea bendecirnos a nosotros y, en verdad, bendecir a sus hijos e hijas de todas las generaciones. Cada uno de nuestros templos es una expresión de nuestro testimonio, de que la vida más allá del sepulcro es tan real y cierta como la vida aquí en la tierra. Testifico de ello. Mis queridos hermanos y hermanas, que hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Que sigamos los pasos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, quien hizo el sacrificio más grande por nosotros para que tengamos vida eterna y exaltación en el reino de nuestro Padre Celestial. Esta es mi oración sincera y la ofrezco en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, el Señor. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.